y cansados y desolados os sentáis en la encrucijada de nuestra vida. Con el permiso del honorable calificador, de mis compañeros oradores, pero sobre todo de este bello público de Oaxaca, es para mí un honor estar en esta tribuna para hablar de uno de los temas que dieron vida a la lucha revolucionaria de 1910, la educación rural en México. Y para hacerlo, lo haré mediante el seguimiento a la vida de uno de sus principales próceres, Rafael Jesús Ramírez Castañeda. Y es que la historia de vida de Rafael Ramírez, su biografía, es la historia misma de la escuela rural mexicana. Las condiciones de penuria y pobreza y los obstáculos que enfrentó en los 4 años de su educación básica allá en el poblado de Las Ligas de Veracruz son las mismas condiciones, un retrato fiel de lo que aquel entonces y aún hoy siguen viviendo miles y miles de niñas y niños mexicanos campesinos e indígenas. Pero inspirado en el ejemplo y en el tesón de sus padres, don Francisco y doña Pascuala, el pequeño Rafael sale a la capital del estado para ingresar a la escuela normal y ahí aprende los principios de igualdad y de justicia que habrán de ser la base para sus acciones en los años venideros. Se gradúa con las mejores calificaciones y así como Sócrates salió de Atenas caminando hasta Macedonia para llegar al príncipe Alejandro, así como Séneca recorrió todas las longitudes del Imperio Romano para impartir su magisterio, así Rafael Ramírez Castañeda recorre primero el estado de Veracruz y luego todo el territorio mexicano con una sola consigna: llevar a los menos aventajados, a aquellos que por herencia y tradición no tenían acceso al idioma castellano, el conocimiento y el acceso a la educación. Este peregrinar lo lleva a principios del siglo XX a la Ciudad de México, en la primera década en la que por primera vez, en 1909, en la boca del pensador Abraham Castellanos, se escucha por primera vez en México el tema de la educación rural. Es Castellanos quien dice que la única manera de mejorar a la patria es educando a las masas populares y que uno de los fines principales de la educación debe ser educar a los indígenas mediante la escuela rural. El eco de Abraham Castellanos lo rescata el presidente León de la Barca. Inicia unas escuelas rudimentarias en el centro del país, pero las vicisitudes de la guerra civil retrasan el proyecto. Haría falta un presidente comprometido con el proyecto educativo nacional, como fue Álvaro de Obregón, y un gigante intelectual de la talla de José Vasconcelos para poder traer el proyecto de educación rural a México. Primero Vasconcelos, quien desde el exilio, desde la candidatura a la presidencia, desde la rectoría de la UNAM y desde la Secretaría de Educación Pública, hizo de la educación para todos los mexicanos su consigna y máxima de vida, pero habían de ser los legisladores los responsables de tomar en sus manos el liderazgo en el tema de la educación rural. Primero José Salazar, quien es el que proclama en el Congreso de la Unión la necesidad de establecer un departamento de educación y cultura para la raza indígena. Y luego Lauro Canoca, Antonio Díaz Ortigama y Aurelio Manrique convencen al presidente Obregón de que había 2 tipos de escuelas: la urbana, que había rescatado Gómez Farías del Clero en 1833, y la rural, que hasta ese momento no había encontrado una sola puerta a la cual tocar. Lauro Canoca, inspirado y por el aval del presidente Obregón, hace un llamado. Llama a 100 maestros a los cuales alguien mencioné, quienes habrán de salir a todo el país para hacer un diagnóstico certero de la educación indígena y la educación campesina, y con este diagnóstico establecer las condiciones para el proyecto que había definido. Aquí es donde se cruzan nuevamente los caminos con la biografía de Rafael Ramírez, quien ya era un reconocido profesor en la Normal Primaria Nacional, quien ya ha escrito el primero de muchos libros sobre educación social comunitaria en México, y Rafael es de los primeros en salir a este poblado de Capital Marinaldo, donde se impone el primer modelo educativo rural en México. Ahí Rafael aprende
Ramírez, el proyecto comienza a crecer. Un proyecto que había visto a la Escuela Rural Mexicana ya no solo como el centro educativo donde los niños y niñas iban a aprender lo que tenían que aprender, sino como un espacio casi santo donde todos los adultos, hombres y mujeres, podían ir a recibir diariamente el sagrado sacramento de la educación. Las casas del pueblo ya no se llamaban escuelas rurales, eran casas abiertas, inspiradas para que toda la comunidad pudiese aprender cuestiones que les permitieran mejorar su calidad de vida. Con la muerte de Ramírez y con el cambio de visión, el proyecto de la Escuela Rural Mexicana se olvida. Capaz de ser un proyecto social, hacer un modelo más para cumplir con los indicadores macroeconómicos. Y entonces vuelvo a la frase con la que inicié mi mensaje del pedagogo francés Freinet, que nos invita a la reflexión. ¿En qué momento perdimos el ejemplo de Rafael Ramírez? ¿En qué momento decidimos dejar de lado la calidad educativa y el compromiso social por la cantidad y los números macroeconómicos? ¿En qué momento, mis queridos amigos? Y como la oratoria debe de ser propuesta, y como discurso sin propuesta es retórica vacía, he aquí la de mi servidor, para poder aspirar a un solo propósito: garantizar que hoy, en pleno siglo XX, entendamos el mecanismo de la Escuela Rural Mexicana para poder modificarlo y así poder aspirar a que todo el desarrollo nacional basado en la educación rural sea posible. Tres propuestas. La primera de ellas: es necesario hacer una reprogramación de los métodos pedagógicos dictados desde la Ciudad de México, que sean menos paternalistas y menos condescendientes y más orientados a fomentar las capacidades de desarrollo de las comunidades y de los individuos. Segundo, es necesario establecer un programa integral a nivel nacional de universidades interculturales que respeten no solo las tradiciones, usos y costumbres del campo y del indígena mexicano, sino que también enseñe acompañadas de la técnica y los oficios que permitan darle un valor agregado a los productos que ya cultivan todos los días y que al mismo tiempo estén ubicadas de manera estratégica de tal suerte que combatan el fenómeno de la migración. Una de las principales causas por las cuales no ha avanzado